Muy buenas noches, bienvenido a esta clase sobre vectores. Mi nombre es Juan Camilo Castro, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Fundación Universitaria Panamericana. Esta noche vamos a trabajar tres temas muy interesantes: el vector tangente unitario, el vector normal unitario y la longitud del arco. Pero para poder tocar estos temas es muy importante saber cuáles son sus bases. Bueno, vamos a saber que primero que todo, ¿qué es un vector unitario? Un vector unitario básicamente es un vector, como así lo dice, cuya longitud es igual a 1. Un claro ejemplo de un vector unitario es como el que tenemos en pantalla. El vector que tenemos presente, 4 quintos con i y 3 quintos con j, es un vector unitario. ¿Por qué? Cualquier vector cuya magnitud sea igual a 1 será un vector unitario. Pero ¿cómo podemos hallar la magnitud para poder determinar si es 1 o no es 1? Muy fácil. Tenemos aquí también la ecuación con la cual podemos hallar la magnitud de un vector, la cual es muy similar a la ecuación pitagórica, la cual toma la raíz de dos variables al cuadrado, ¿correcto? Entonces vamos a proceder a hacer la operación para poder determinar si esta es o no es un vector unitario. Entonces decimos que 4 quintos al cuadrado más 3 quintos al cuadrado serán igual a la raíz cuadrada de 16, disculpen, sobre 25 más 9 sobre 25. Y esto a su vez será la raíz cuadrada de 25 sobre 25, que como pueden denotarlo, pues es 1, y la raíz de 1 pues es equivalente a 1. Así que efectivamente tenemos que es un vector unitario. Bueno, ahora que conocemos qué es un vector unitario, nos surge la siguiente incógnita. ¿Cómo calculamos un vector unitario a partir de un vector no unitario? Fácil. Existe una fórmula que podemos utilizar, la cual vamos a denominar para esta ocasión como U. U será igual al vector sobre la magnitud del mismo vector para determinar lo que es el vector unitario. Para este ejemplo vamos a utilizar la siguiente operación, que es 1 para el vector i, 3 para el vector j y menos 2 para el vector k. ¿Correcto? Lo primero que tenemos que hacer para poder resolver esto es determinar el denominador o la magnitud del vector, la cual se ejecuta de la siguiente manera. El vector va a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Correcto? Entonces vamos a proceder a resolver dicha operación. 1 al cuadrado pues es 1, más 3 al cuadrado que es 9, más 2 al cuadrado que es 4. ¿Correcto? Procedemos a operar. Esto nos da 14. Y entonces encontramos que la magnitud de dicha operación es 14. ¿Correcto? Ahora sí podemos proceder a ejecutar la operación. Decimos nuevamente que U es igual al vector sobre la magnitud del vector, y esto es igual a, podemos abrirlo entre un paréntesis y decimos que esto es 1 sobre, ¿sí?, la raíz de 14 más 3 sobre la raíz de 14 más menos 2 sobre la raíz de 14. Esta es una de las maneras de expresarlo. También se puede expresar así por notación, o hay una opción también adicional que no es obligatoria, pero pues también es recomendable, que es factorizar 1 sobre 14 y determinar así nuestra posición vectorial.
De esta manera encontramos lo que es el vector unitario del vector original que teníamos en la ecuación. Bueno, ahora que conocemos lo que es un vector unitario y cómo podemos hallarlo de distintas maneras y con diferentes tipos de vectores, entonces vamos a empezar a hablar sobre los temas de esta noche. Empecemos con el vector tangente unitario. ¿Qué es? Básicamente es el resultado de obtener el vector unitario de un determinado vector tangente. Entonces, empecemos hablando de qué es un vector tangente. Básicamente, cuando hablamos de la derivada de una función, estamos hablando de la tangente de dicha función. Por lo tanto, si tenemos el vector tangente unitario, básicamente lo primero que tenemos que hacer es hallar la derivada del vector y a esto proceder a sacarle el vector tal como lo hicimos con el ejemplo anterior. Bueno, para continuar con nuestro ejercicio de vector tangente unitario, vamos a tratar a el vector como tal, como t, en nuestra función r de t. Tenemos que r de t es igual a t al cuadrado en dirección a i, a seno de t menos t coseno de t en dirección j y a t seno de t en dirección k. Lo primero que vamos a hacer para hallar el vector tangente unitario es hallar su derivada, para hacer que se cumpla la condición de vector tangente, ¿correcto? Vamos a hallar la tangente del vector. Entonces tenemos que para ahí tenemos 2t, que es su derivada, tenemos que para seno, la derivada es coseno de t, y tenemos que para t coseno de t, que es un producto, tenemos la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la segunda derivada por la primera sin derivar, y eso como resultado nos va a dar coseno de t menos t seno de t, ¿correcto? En dirección j, más y t seno de t que tenemos en dirección k también es un producto, lo cual nos va a dar con el procedimiento seno de t más t coseno de t. Procedemos a simplificar las operaciones que tenemos entre más y menos, como son el coseno, ¿sí?, y el seno, y como resultado la derivada nos va a dar 2t en dirección a i más t seno de t en dirección j y t coseno de t en dirección k. Vale, nuestro segundo paso para poder hallar el vector tangente unitario es encontrar la magnitud del vector que acabamos de derivar. O sea, tomamos la derivada y le encontramos la magnitud. Entonces tenemos que la magnitud de la derivada de r de t será igual a la raíz cuadrada de 2t al cuadrado más t seno de t al cuadrado más t coseno de t al cuadrado, ¿correcto? Entonces tenemos que al elevar al cuadrado tenemos 4t al cuadrado más t al cuadrado por seno al cuadrado de t más t al cuadrado por seno al cuadrado de t, coseno cuadrado de t, lo siento. Aquí encontramos algo muy particular y es que de aquí podemos hacer la siguiente operación. Podemos tomar el t al cuadrado que está presente en todos y lo podemos factorizar. Entonces tenemos t cuadrado de t, que esto nos dará 4 más seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t dentro de la raíz. Y hay una propiedad de los productos de las raíces, el cual dice que podemos separar las dos raíces que tengamos si están multiplicándose. Por lo tanto, fue lo que yo procedí a hacer acá, que fue sacar t por un lado de la raíz multiplicado por la raíz de la segunda parte de nuestra operación. Y sencillamente podemos tomar este t cuadrado y tomar la raíz y cancelarla, ¿correcto? Además de eso, también tenemos otra propiedad muy interesante, que es de que cuando tenemos un seno cuadrado más un coseno cuadrado, esto nos será igual a 1. Así que básicamente tenemos aquí enfrente 4 más 1, ¿correcto? Y por ello tenemos 5t como resultado de la magnitud de nuestra operación. Para poder proceder con nuestro tercer paso tenemos que conocer nuestra fórmula del vector tangente unitario, el cual es t es igual a la derivada de r de t sobre la magnitud de la derivada de r de t, ¿correcto? Ya pudimos resolver la parte de lo que es
la derivada de RT, que es la que tenemos aquí en pantalla, y tenemos la magnitud de RT, que es la que tenemos acá. Pues decimos entonces que t por la derivada de t sobre la magnitud de r de t, ¿correcto? Lo tomamos por cada vector y lo aplicamos, ¿correcto? Ahora, si es posible simplificar, como en este caso, pues entonces procedemos a ejecutar la simplificación y finalmente encontramos nuestro vector tangente unitario. Vale, ahora que pasamos la fase del vector normal unitario, vamos a empezar con la siguiente, que es el vector normal unitario. Resulta que estos vectores, el vector tangente y el normal, están correlacionados y a partir del tangente unitario podemos hallar el normal unitario. Entonces, su definición como tal es que es la derivada de la tangente unitaria sobre su norma o sobre su magnitud. La ecuación la podemos ver aquí. Ahora vamos a proceder a ver un ejemplo. Nuevamente repasamos la ecuación del vector normal unitario, como lo pueden ver aquí en pantalla, y es la derivada de la tangente unitaria, que fue la que acabamos de hallar, sobre la magnitud de la derivada de la tangente unitaria. Entonces procedemos al siguiente ejemplo. Tenemos aquí la tangente unitaria, que fue la que hallamos en el ejercicio anterior. Tenemos que 2 sobre raíz de 5 en dirección y más seno de t raíz de 5 en dirección j, disculpen, y coseno de t sobre raíz de 5 en dirección k, ¿correcto? Tenemos este que es la tangente unitaria. Ahora le vamos a hallar la derivada a esta tangente unitaria para poder obtener el numerador de la fórmula que necesitamos. Entonces tenemos que la derivada de 2 sobre raíz de 5i pues va a dar 0, ¿sí? Tenemos que el seno de t sobre la raíz de 5 nos va a dar coseno de t, ¿sí? Porque esto lo podemos interpretar pues fácilmente como 1 sobre raíz de 5 seno de t, y pues sencillamente pues la derivada de la interna pues va a ser 1, entonces va a permanecer, pero pues lo único que cambia es como tal del seno al coseno, ¿correcto? Para aclarar. Y tenemos seno de t sobre raíz de 5 en dirección k, ¿correcto? Esa es la derivada como tal de nuestra tangente unitaria. Ahora vamos a proceder a hallar la magnitud de la derivada que acabamos de hallar. Entonces tenemos que la raíz de 0 como tal, vamos a hallar 0 al cuadrado, entonces esto nos va a dar 0 como tal, no es necesario de pronto incluirla como una dirección, o sea, básicamente este vector desapareció, entonces estamos contando con el vector j y el vector k. Entonces, tenemos que el vector j, que es coseno de t sobre raíz de 5 al cuadrado, lo vamos a sumar a el seno de t sobre raíz de 5 al cuadrado, ¿correcto? Para cumplir con la ley de la magnitud. Entonces, tenemos entonces que coseno al cuadrado, que es la elevación como tal, más el seno al cuadrado, y todo lo podemos colocar sobre 5. ¿Por qué sobre 5? Básicamente, como este cuadrado viene a elevar al 5, pues se cancelan con la raíz en ambos lados, y ya que ambos tienen el mismo denominador, lo podemos colocar de esta manera, ¿correcto? También podemos aplicar la ley de que la suma del coseno al cuadrado más el seno al cuadrado nos da 1. Por lo tanto, entonces tenemos la raíz de 1 sobre 5. Otra ley también que podemos aplicar como tal es que la división de dos raíces se puede expresar de la siguiente manera, como la pueden ver en pantalla, y asimismo podemos encontrar que la raíz de 1, pues 1, y no, como no hay una raíz de un número exacto de 5, entonces podemos expresarla como raíz de 5. Y así hemos encontrado la magnitud de la raíz del vector tangente. Ahora que conocemos lo que es la derivada de la tangente unitaria y la magnitud de la derivada de la tangente unitaria, podemos proceder a aplicar la fórmula del vector normal unitario. Entonces tenemos
que podemos reemplazar la derivada, que sería entonces 0i sobre la magnitud de la derivada, que es 1 sobre raíz de 5, más coseno, que es la derivada coseno de t, sobre la raíz de 5, que la tenemos acá, sobre la magnitud, que es 1 sobre 5. Nuevamente tenemos en dirección k seno de t sobre raíz de 5 con su respectiva magnitud 1 raíz de 5. Básicamente aquí lo que podemos hacer es, bueno, esto pues como sabemos nos va a dar 0, ¿sí? Porque pues todo esto se va a multiplicar por 0, entonces pues nos va a dar 0, ¿correcto? En este caso también podemos hacer ley de extremos y aquí también se aplica ley de extremos, ¿correcto? Esto nos va a dar como resultado entonces 0 en dirección i, coseno de t en dirección j y seno de t en dirección k. Y así hemos finalmente hallado nuestro vector normal unitario. Entramos al último tema de la sesión, longitud de arco. Sirve para calcular la longitud de la trayectoria de una curva en el espacio de R3. Su fórmula es la que tenemos en pantalla, pero es mucho más fácil de interpretar de la siguiente manera. La longitud del arco es la integral de la magnitud de la derivada del vector que vamos a analizar entre los puntos en el intervalo que se esté pues estudiando, ¿correcto? Entonces, tenemos como ejemplo la siguiente función, 4 coseno de t en dirección a i más 4 seno de t en dirección a j más 3t en dirección de k entre el intervalo de los puntos 0 y pi medios, ¿correcto? Lo primero que vamos a hacer es hallar la derivada como tal de la función y luego hallar su magnitud para poder integrarla como tal, como dicta la fórmula. Tenemos entonces que la derivada de r de t será 4 seno de t en dirección i más 4 coseno de t en dirección j más 3 en dirección k. ¿Correcto? Ahora vamos a proceder a hallarle la magnitud. Tenemos entonces que la magnitud, como siempre lo hemos dicho, es la raíz de sus factores al cuadrado. Tenemos entonces 4 seno de t al cuadrado más 4 coseno de t al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Correcto? Esto, pues resumiendo un poco todo el procedimiento, nos va a dar en la factorización de un 16 y será el factor común de seno de 2t más coseno de 2t, que pues por leyes de la trigonometría, esto nos va a dar como resultado 1. Entonces 16 por 1 nos dará 16 más 9 será 25. Tendremos la raíz cuadrada de 25 y por ende este nos dará 5. Hemos encontrado la magnitud para poder pasar a operarla con la integración. Ahora que conocemos la magnitud de la derivada de nuestra función, la cual es 5 en este caso, entonces podemos proceder a hallar nuestra fórmula, a resolver la fórmula. Tenemos entonces que la integral evaluada entre pi medios y 0 de 5 de t será igual a 5t, ¿correcto? Evaluada entre pi medios y 0. Procedemos a reemplazar la variable t evaluada entre pi medios y entre 0 y este será nuestra resta, nuestro resultado que como tal nos dará 5 pi medios como la longitud del arco. Esto ha sido todo por esta sesión, así que muchísimas gracias por toda su atención y que tengan muy buena vida y muchas bendiciones y éxitos. Hasta luego.